Listo. Bueno, pues esta es la clase del 30 de marzo. Seguimos, bueno, ya pasamos a la unidad 2. Ayer comenzamos y ahorita estamos viendo los biosensores electroquímicos. Entonces, ayer vimos un poco de repaso de los conceptos para identificar qué son las reacciones electroquímicas, las reacciones de reducción-oxidación, y recordamos las reglas para asignar los números de oxidación y con esas mismas reglas poder hacer el balanceo de reacciones redox. Balanceando esto por partes, identificando el elemento que se oxida, el elemento que se reduce y balanceando las masas y las cargas correspondientes a cada una de esas reacciones, ¿no? Entonces, lo que sigue ahorita es identificar las celdas electroquímicas. Entonces, ¿para qué necesitamos una celda electroquímica? O sea, en general, reacciones, por ejemplo, como esta, o como alguna otra que podrán ver en los ejemplos que les voy a dejar de tarea, pueden ocurrir de forma espontánea si los elementos iniciales, los reactivos, están en la solución, ¿no? Eso más adelante vamos a ver una tabla para ver cuáles son o cómo definimos si una reacción es espontánea o no espontánea, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir en un vaso, si en una solución acuosa, si yo pongo los elementos y puede ocurrir de forma espontánea, ¿no? Pero también va a haber, esto nos va a generar una corriente, y entonces podemos nosotros aprovechar esa corriente, como les decía en el caso de como descubrió Volta o aplicó Volta lo que descubrió Galvani. Entonces podemos aprovechar esa transferencia de electrones para generar diferencias de potencial, como es el caso de una batería, o podemos usar esa misma idea pero de forma contraria, ¿no? Entonces, si yo quiero inducir alguna reacción de reducción-oxidación que sea no espontánea, entonces yo puedo aplicar un potencial suficientemente alto para superar esa barrera de la energía de reacción y entonces provocar que se dé la reacción, que de forma contraria no se daría, ¿no? Entonces, es lo que tenemos aquí, esos dos casos. Las celdas electroquímicas, pues aparte de haber surgido inicialmente como la batería, posteriormente pues se aplicaron como métodos analíticos. Entonces, lo que les decía también la clase pasada, de que Humphrey Davy utilizó estos dispositivos para separar sustancias que pues en ese entonces no sabían que tenían, ¿no? No había métodos para saber qué había dentro de un mineral, ¿no? Por ejemplo. Entonces se separaban las sustancias y, por ejemplo, se generaban gases y entonces ya intuían que eso era uno u otro elemento, ¿no? Ok, entonces las celdas galvánicas van a ser los dispositivos que generan energía eléctrica a partir de una reacción redox que ocurre de forma espontánea. ¿Cómo aprovecho esa energía eléctrica? Pues poniendo un circuito conductor, ¿no? Aquí la forma más fácil de identificar cuál es la diferencia de potencial, en este caso, pues es poner un voltímetro, pero yo podría utilizar estos cables y meterlo en algún circuito en el que necesite aprovechar esta diferencia de potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la reacción entre el zinc y el cobre. Entonces va a haber una especie como en el caso anterior, una especie que se oxida, una especie que se reduce. Entonces, en este caso, si yo pongo un alambre o una placa de zinc inmersa en una solución de iones de zinc,
pues obviamente tiene que tener para hacer esta solución, pues tengo que partir de una sal, ¿no? Entonces está el ion negativo, el ion positivo, y cuando los agrego en el agua, pues se solvatan, ¿no? Entonces por eso tenemos aquí también el sulfato presente. ¿Sí distinguen la diferencia entre, si se imaginan lo que es, o sea, si recuerdan lo que es un ion? ¿Qué nos referimos con ion? Pues como una molécula cargada, ¿no? Ajá, es un átomo al que, exacto, que pierde un electrón o que puede ganar un electrón, ¿no? Entonces, si pierde el electrón, eh, pues el balance entre los protones del núcleo y los electrones de la nube, bueno, de las capas electrónicas, pues queda hacia los positivos, ¿no? Y si gana un electrón, pues queda hacia los negativos. Ok. Y por el otro lado, en la otra semicelda se le llama, tenemos un alambre o una placa de cobre metálico sumergido en una solución de sulfato de cobre. Y de igual forma, ¿no? El sulfato de cobre cuando se solvata, pues los iones se separan y vamos a quedarnos con el cobre 2 más y el sulfato, ¿ok? Y aquí también se necesita un puente salino, ¿no? Pues para conectar estas dos reacciones o semireacciones. Este puente debe de proveer también de cargas positivas y negativas para balancear las cargas en las soluciones respectivas. Entonces aquí en este caso, cuando yo pongo esto así, aunque pusiera solo un alambre, la reacción que va a pasar es la oxidación del zinc y la reducción del cobre. Entonces, si ven, igual asignaron el número de oxidación, entonces aquí pasa de zinc 0 a zinc 2 más. Entonces, aumenta su número de oxidación, por lo tanto es una oxidación. Y aquí el cobre, los iones de cobre 2 más, ganan 2 electrones o atrapan 2 electrones y pasan a ser cobre metálico, ¿no? Entonces la reacción sumada total es esta, ¿no? Zinc más el ion cobre 2 más me da zinc, el ion zinc 2 más cobre metálico. Y esto lo que nos indica es que esta reacción es la que es espontánea a condiciones de temperatura y presión normales, ¿no? Aquí otras cosas que deben de notar, pues es que estas son reacciones que vamos a llamar heterogéneas, ¿no? Entonces, que van a ocurrir no en el bulto de una solución, sino justamente esta reacción está ocurriendo solo en la interfaz entre la placa metálica y el líquido, ¿no? Bueno, hay otra cosa que también luego es importante identificar en este tipo de dispositivos, es cuál es el ánodo y cuál es el cátodo en el dispositivo. Entonces le vamos a asignar esos nombres a los electrodos. Entonces decimos, este electrodo es el cátodo, este electrodo es el ánodo, como se menciona aquí. Y entonces la mnemotecnia es que el ánodo es donde ocurre la oxidación. Y el cátodo es donde ocurre la reducción. Entonces, para que se acuerden, es vocal con vocal y consonante con consonante, ¿no? En estos casos, para no confundirnos, ya no es necesario o ya no se trata de decir cuál es positivo o cuál es negativo, ¿no? Entonces, solo hay que fijarse en cuál ocurre la oxidación y en cuál ocurre la reducción. ¿Sí me fueron siguiendo hasta aquí? Bueno, entonces, ¿para qué necesito el cloruro de sodio? Entonces, del lado izquierdo está pasando esto, ¿no? Tengo zinc más 2 electrones que pasa
el ion zinc 2 más. Entonces, estoy proveyendo la solución de más iones positivos. Entonces, para balancear las cargas en la solución, ¿cuál es el ion que pasaría hacia este lado izquierdo? ¿El sodio o el cloruro? El cloruro, ¿no? Para evitar que se acumule de ese lado de la celda. Ajá, justamente. Entonces, estoy agregando dos cargas positivas. Entonces, por cada una de esas dos cargas positivas del zinc 2 más, voy a necesitar 2 iones de cloro porque tiene solo una carga negativa, ¿no? De cloruro, perdón. Y lo mismo, bueno, en el caso de la semicelda derecha, estoy perdiendo cargas positivas cuando el ion cobre se reduce. Entonces voy a necesitar 2 iones de sodio que viajen aquí por cada uno de estos iones de cobre, ¿no? Y bueno, el otro caso es la celda, le vamos a llamar celda electrolítica, que es en la que hay que aplicar energía eléctrica para inducir una transferencia de electrones y por lo tanto inducir una reacción redox que en condiciones de temperatura y presión normales es no espontánea. Que sea no espontánea, pues también significa que la delta G o la energía libre de Gibbs es mayor que cero. Otra forma de llamar también a estos procesos es el de electrólisis. Y a lo mejor el nombre que se les viene más rápido es el de electrólisis del agua, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, si ustedes metieran así nada más cobre y plata en agua, pues no se va a separar esta solución, ¿no? Bueno, entonces aquí la reacción que se induce al aplicar esta diferencia de potencial de 0.450 volts con esta polaridad, negativo de este lado y positivo de este lado, es otra vez la reducción del cobre, como pueden ver aquí, y la oxidación de la plata. ¿Okay? Y pues es la misma idea que en este esquema, ¿no? Aquí no sé si, bueno, entonces, por ejemplo, la plata está liberando esos electrones. O sea, debido a esta diferencia de potencial, el metal que tenemos aquí se está oxidando, ¿no? Entonces, el átomo está pasando a ser un ion y está liberando un electrón. Entonces, ese electrón, pues es una corriente, viaja a través del conductor, impulsado por esta fuerza, ¿no? Esta FEM, y llega hacia el siguiente metal. Entonces, aquí en este metal en ese momento hay un exceso de electrones, y entonces los iones de cobre que estén en la vecindad del metal se van a reducir. ¿Sí me siguieron? Ok. Entonces, esta es la tabla que nos permite ver cuáles son las reacciones que van a ser espontáneas o no espontáneas. Y además nos indica el potencial de reducción estándar a 25 grados Celsius de estas semirreacciones. Entonces, pues como es el potencial de reducción, la reacción que vamos a escribir es la reducción, donde la especie de nuestro interés atrapa 2 electrones o une 2 electrones para llegar a su forma reducida, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si vamos a tener el cobre y aquí, justamente, a ver, ¿alguien puede encontrar el zinc? Ahí lo encontré. Entonces tenemos el cobre, el potencial de reducción y el zinc. Entonces, ahorita aquí en este ejercicio, hay una forma de identificar si en la celda la reacción es espontánea. Entonces, para ello primero hay que calcular el potencial de la celda a través de los potenciales de reducción de las especies involucradas. Aunque diga aquí E del ánodo, de la oxidación, el valor que se usa
con su signo correspondiente es el del potencial de reducción. Entonces, por ejemplo, si nos regresamos a esta celda, la ecuación nos dice, tenemos el potencial de lo que ocurre en el cátodo o la reducción, entonces sería el potencial de la semirreacción de cobre. Entonces lo buscamos, tenemos 0.34, ¿ok? Entonces anotamos 0.34. Después menos el potencial de lo que ocurre en el ánodo, el potencial de reducción de la especie del ánodo, que es el zinc. ¿Ok? Entonces buscamos y nos vamos a el potencial estándar de reducción del zinc, tenemos menos 0.76. Entonces, a ver, ustedes denme el valor de hacer esta resta. ¿Ya lo tienen? ¿Me siguieron o se perdieron en algo? A ver, Daniel, ¿cuál sería el valor del potencial de la celda? 1.1. Entonces aquí igual se mantiene el signo, ¿no? Del potencial del ánodo. Entonces finalmente vamos a tener 0.34 menos 0.76 y eso nos da 1.1. Ese potencial entonces nos va a decir si es, que lo veo borroso, ¿no? Ah, ok, ya me perdí, Jimena. Ok, lo volvemos a explicar. Bueno, entonces vamos a tener semirreacciones y celdas electroquímicas de esta forma, ¿no? Hasta aquí esta sí le entendiste. Entonces estas son las que son espontáneas y estas son las que yo induzco a través de una diferencia de potencial. Entonces, por ejemplo, ya vimos el ejemplo de la izquierda con esa resta, ¿no? A lo mejor es mi internet. A lo mejor es el internet de todos. Ok. Entonces vamos a ver si tenemos el de la plata de este lado. Ajá, sí lo tenemos. Entonces el potencial de esta celda sería, primero vamos a identificar, entonces aquí ya no dice la respuesta, pero bueno, si no la supiéramos, habíamos dicho que la plata sufre una oxidación, ¿no? Entonces al sufrir una oxidación, decimos que este es el ánodo, ¿ok? Del lado izquierdo tenemos el cobre que sufre una reducción, entonces este es el cátodo. Entonces el potencial de esta celda, la diferencia de potencial que se establece cuando yo pongo estos vasos con estos electrodos con un alambre así, si yo mido la diferencia de potencial entre esos dos alambres, entonces esa diferencia de potencial va a estar dada por esta ecuación, ¿no? Entonces es la FEM del cátodo menos la FEM del ánodo, ¿ok? Con FEM me refiero a, es otro nombre para, otras siglas para esto, ¿no? Entonces en este caso sería
la del cobre menos la de la plata. Entonces, ¿alguien me puede decir el valor? De esa celda. La del cobre menos la de la plata. Sí, la del cobre es 0.34 y la de la plata, a ver, 0.80. Entonces, la de la celda, ¿cuál sería? Lo puso Fer, 0.46. Menos 0.46. Entonces, por un lado, con estas semireacciones obtuvimos 1.1 y con la otra menos 0.46. Entonces, eso nos va a, ya nos está indicando, ¿no? Cuando el potencial de la celda es positivo, entonces la semireacción es espontánea. Cuando el potencial de la celda es negativo, la reacción redox es no espontánea. Ajá. Entonces, es lo contrario a la delta G. Y eso, ¿cómo se relaciona? Pues a través de esta ecuación, ¿no? Entonces, cuando la energía libre de Gibbs o este delta G es negativo, E es positivo por este signo. Entonces, esos dos casos nos indican reacciones espontáneas. Delta G negativo, E positivo. En el otro caso, cuando delta G es negativo, perdón, positivo y E por lo tanto negativo, entonces la reacción es no espontánea. Y bueno, a partir de esta relación termodinámica y de esta otra relación que nos permite salirnos del valor estándar, entonces cuando algo es estándar, va a llevar este circulito, ¿no? Si recuerdan sus clases de termo. Cuando nos desviamos, por ejemplo, que no tenemos 25 grados Celsius o no tenemos una concentración de 1 molar, pues hay que recalcular la energía libre o el parámetro termodinámico que nos interese a través de este término, ¿no? Entonces es el valor estándar más RT por el logaritmo natural de Q, donde Q es el cociente de las concentraciones o actividades de la reacción. Entonces, aquí ya dejaron de ver la presentación o siguen viendo la presentación. Yo la No, vi, se ve su pantalla. ¿En el Jamboard? Se ve el Jamboard. Gracias. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos la del zinc más el cobre. ¿Cómo era? Esta, ¿no? El zinc más el ion cobre. 2 más, que me da zinc. 2 más cobre. Entonces, Q, el cociente Q en este caso, podríamos anotarlo como inicialmente la concentración, un poco una falacia, estos son sólidos, ¿no? Y estos están solvatados y entonces eso se le pone que están en disolución acuosa. Entonces podremos decir inicialmente, es la concentración del cobre sólido por la concentración del zinc, del ion zinc 2 más acuoso, entre la concentración de los reactivos, ¿no? Del zinc sólido
por la concentración del cobre 2 más acuoso, ¿no? Y aquí los exponentes se quedan como 1, 1, 1, 1, porque los coeficientes de esta reacción ya balanceada es 1, 1, 1, 1. Si yo tuviera un 2 aquí, entonces esto tendría que ser al cuadrado. Entonces, esto es Q, pero aquí, en este caso, como estamos hablando de concentraciones, estamos hablando de algo que está diluido en otra cosa más grande, ¿no? En un solvente. Entonces, por eso en los cocientes estos, los sólidos no se escriben. Pues el sólido está presente ahí por sí mismo, ¿no? Está precipitado en la disolución. Entonces, en el caso de esta reacción, Q es igual a solamente el ion zinc entre la concentración del ion cobre. Entonces, si yo tengo aquí, si Q es, si el del zinc es 1 molar y el del cobre es 1 molar, pues esto me da 1, ¿no? Q es igual a 1. El logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? Pues 0, ¿no? Entonces, el logaritmo natural de 1 es 0, entonces todo este término se vuelve 0. Y nos queda que delta G es igual a delta G estándar. Ok. Resolviendo RT, para el caso en el que se supone, bueno, se hace la simplificación de que la temperatura casi siempre va a estar en 25 grados Celsius. Entonces, cuando haciendo este valor en grados Kelvin, entonces, ¿qué es? Sumándole 273 grados Kelvin. Entonces tenemos R, que es la constante de los gases. ¿Alguien se acuerda más o menos qué valor tiene? Entonces R puede ser 8.314, escribir contexto. Es joules sobre mol Kelvin. Mol por Kelvin. O también se usa como 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Estas son las mismas unidades. Bueno, son unidades de lo mismo. De energía. Joule y litro por atmósfera. Pues no suena, pero pues si es válido, yo creo que sí, ¿no? Parece que no. Ajá, acuérdense que en termo el trabajo también lo podemos definir como menos la presión por el cambio de volumen, ¿no? Entonces, atmósfera es unidad de presión y litro es unidad de volumen. Entonces, sí. Ok. Entonces, finalmente, si hacemos esa multiplicación de 8.314 por 298 Kelvin, nos da 0.052592. Aquí me faltó entre n. Bueno, serían las unidades, entonces estamos eliminando los Kelvin, ¿no? Entonces sería Joule sobre mol. Entonces esta es la famosa ecuación de Nernst.
que nos permite recalcular el potencial de una celda cuando estamos fuera de las condiciones estándar. Y pues la ecuación de Nernst va a relacionar la especie oxidada y la especie reducida a través de Q. N es el número de electrones transferidos. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues sería 2, porque hay 2 electrones. Entonces, N es igual a 2. En el caso de esta reacción, pues cuando la balanceemos también vamos a tener 2 electrones transferidos. Entonces, aquí tenemos reescrita la ecuación de Nernst. Entonces, RT entre NF. Perdón, aquí más bien sale NF de aquí. Por el logaritmo natural de la especie oxidada entre la especie reducida. O dependiendo de cómo escribamos la reacción, ¿no? Y bueno, entonces, a partir de la ecuación de Nernst y de otras relaciones, pues se derivó que entonces, en vez de querer establecer una diferencia de potencial, si yo mido una diferencia de potencial, por ejemplo aquí con un voltímetro, entonces yo puedo saber la concentración de las especies, ¿no? ¿Sí ven el caso contrario? Entonces aquí estuvimos calculando a partir de la concentración de las especies o de la FEM el potencial de la celda. Pero si en un experimento yo pongo una celda y pongo soluciones de concentración desconocida, entonces yo puedo medir la diferencia de potencial y calcular las concentraciones de estas especies. Entonces eso deriva en la química electroanalítica. Entonces si recuerdan que hablábamos antes de que algo es analítico cuando me está dando información cuantitativa de la identidad de una solución, o sea, qué hay, y de cuánto hay de esa cosa, ¿no? Entonces la concentración de las especies en esa solución. Entonces, a partir de eso, pues ya vamos como llegando un poco más a lo que nos interesa en el caso de los biosensores electroquímicos, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber del analito que estamos estudiando qué hay y cuánto hay. Entonces, un primer acercamiento a través de la electroquímica, pues es colocar una celda, poner el analito en alguna de las semirreacciones y medir la diferencia de potencial. Otra forma es, en este caso, usar una celda electroanalítica o electrolítica, aplicar una diferencia de potencial y medir la corriente que se está generando debido a la reducción o oxidación de la especie de interés. Entonces, la corriente que se va a estar generando es proporcional a la concentración de la especie en la solución. Entonces, a partir de eso, podemos identificar estos 3 tipos de métodos basándonos en el parámetro que estamos midiendo. Entonces, como subclasificación de los sensores electroquímicos, vamos a tener los sensores amperométricos, que como su nombre lo dice, están midiendo una corriente. ¿Cuál corriente? La que se genera en la celda electrolítica. Entonces, el flujo de pasos pues, es tener una reacción electroquímica, ocurre una transferencia de electrones y yo mido la corriente que generan esos electrones, ¿no? En este caso se le va a llamar un método dinámico porque yo puedo estar variando la diferencia de potencial durante el experimento, ¿no? Y bueno, tenemos los métodos estáticos en los cuales, por ejemplo, puedo estar midiendo potencial a lo que voy a llamar sensor potenciométrico o puedo estar midiendo impedancias a lo que voy a llamar sensores impedimétricos. ¿Cómo surgen el potencial o la impedancia? Pues en el caso de la impedancia, la acumulación o el desprendimiento de elementos en la superficie de ese electrodo transductor pues van a alterar las propiedades de conducción
como ya habíamos visto antes en el ejemplo de los sensores de gas, y eso pues va a aumentar o disminuir la impedancia en esa superficie. ¿Cómo genera una diferencia de potencial? Pues la acumulación de analitos, en particular de iones, a ambos lados de una membrana selectiva, va a generar, si ustedes se imaginan, pues como un campo eléctrico, ¿no? Entonces ese campo eléctrico pues significa una diferencia de potencial. Y entonces, si yo establezco o conozco la concentración de un lado de esa membrana, entonces a través del potencial pues puedo medir la concentración del otro lado de la membrana, ¿no? Entonces vamos a desarrollar un poco cada uno de esos términos. Yo creo que hoy nos vamos a quedar solo con los amperométricos o sensores de corriente, ¿no? También se les llama voltamperométricos porque, como les decía, pues puedo variar la diferencia de potencial a lo largo del experimento. La configuración básica de un método voltamperométrico consiste de esta celda electroanalítica o electrolítica. Si ven aquí, la configuración es un poco diferente a las que habíamos visto antes, en las que solo teníamos 2 electrodos. Entonces, en este caso, vamos a tener 3 electrodos. Tenemos un electrodo que le vamos a llamar de trabajo o electrodo de análisis. Y por sus siglas en inglés, pues le llamamos W. En este electrodo es donde en su superficie va a estar ocurriendo la reacción de reducción-oxidación que nos interesa. Vamos a tener un segundo electrodo que se llama electrodo de referencia, que, como su nombre nos dice, va a ser una referencia contra la cual se va a medir la diferencia de potencial en el electrodo de trabajo. Y vamos a tener un tercer electrodo llamado contraelectrodo o electrodo auxiliar, el cual tiene que ser de dimensiones bastante mayores que estos otros dos para que permita, a través de este electrodo, como empujar la corriente, ¿no? O polarizar a este electrodo de trabajo. Entonces, si ven aquí, la fuente o la batería está conectada entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo. Y pues tengo aquí que medir la corriente a través de un amperímetro, mido el voltaje a través de un voltímetro. El método más sencillo en los métodos voltamperométricos es el del escalón de potencial. Entonces, aplicar un solo valor de potencial durante un tiempo definido. Y la respuesta de este tipo de celdas, o la respuesta de la corriente típica, es de esta forma. Entonces tenemos un pico de corriente que va a decaer con una ecuación, como vamos a ver más adelante. Va a caer como el inverso de la raíz cuadrada del tiempo. Entonces, aquí, ¿de dónde vamos a sacar información? Pues justo de esta curva, ¿no? Entonces, el valor máximo de la corriente y el área bajo esta curva van a ser proporcionales a la concentración de la especie que tenemos aquí analizando. La especie que se oxida o que se reduce. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Sí, todo bien. Gracias. Bueno, esta es la instrumentación necesaria para controlar una celda electroanalítica de este tipo. Esto se llama un circuito potenciostato. Y bueno, a lo mejor los que son de física biomédica me pueden decir qué significan estos triangulitos. Son amplificadores operacionales, ¿no? ¿Identificas alguna configuración en particular? Pues las de lazo cerrado. Ajá. Entonces, por ejemplo, esta
¿qué está haciendo? Entonces está midiendo el potencial aquí, en, digamos, en el electrodo de referencia, en español, y debido a este lazo cerrado, entonces este mismo potencial que mide aquí es el potencial que me está dando en este punto. Entonces en este punto estoy también mandando esta diferencia de potencial. Por lo tanto, aquí en este punto tengo un tipo de sumador, ¿no? Entonces estoy sumando el potencial del electrodo de referencia con el potencial que viene del generador de funciones. Y bueno, ustedes dirán, bueno, a lo mejor se acuerdan, para tener un sumador de este tipo, para pasar necesito tener un lazo cerrado aquí también, ¿no? Entonces aquí como lo vemos, aunque aquí no aparezca, que aquí parezca discontinuo, dentro de esta celda, pues tiene que haber una buena conductividad. Entonces tiene que haber un electrolito disuelto, por ejemplo, ustedes sabrán que si disuelven sal en agua, esa solución es conductora, ¿no? Entonces aquí hay un circuito también. Y por otro lado tenemos el sistema el amplificador en configuración de transimpedancia. Entonces este nos va a permitir convertir la corriente que entra por el electrodo de trabajo debido a la reducción-oxidación en una diferencia de potencial que tiene una magnitud adecuada para poder procesarla. A lo mejor ustedes han trabajado más con Arduino, saben qué potenciales le puedo meter a un Arduino, qué diferencias de potencial. Pues en general de 0 a 5 volts, ¿no? Entonces me conviene poner esta resistencia de tal forma que ya sea que aquí tenga microamperes o que tenga nanoamperes o que tenga miliamperes, entonces a través de esta resistencia me dé una diferencia de potencial entre 0 y 5 volts. Entonces se ajusta esta resistencia. Entonces así funciona el potenciostato. Es lo análogo a esto, ¿no? Entonces a través del contraelectrodo voy a estar empujando la señal que quiero. En particular puede ser un escalón de potencial, un solo valor. Pero esa señal de potencial tiene que estar referenciada o estar al potencial del electrodo de referencia. Entonces, el electrodo de referencia tiene que mantener un potencial estable por otro lado, por eso también está conectado a esta entrada de alta impedancia, para que la corriente no circule por este electrodo de referencia y no afecte el potencial. Y tengo por otro lado el electrodo de trabajo, que se va a ver influenciado o polarizado a través de este contraelectrodo y a través de la solución, que otra vez les digo que es conductora, ¿no? Y bueno, ¿por qué se ve la curva de esta forma? Lo podemos explicar a través de estos esquemas. Entonces, si ustedes se imaginan, esto es como un zoom a la superficie del electrodo y un poco de la solución. Entonces vamos a tener una región que podríamos llamar que está en contacto con el electrodo, ¿no? Entonces aquí tenemos átomos o iones en contacto con el electrodo. De ahí para dentro de la solución, pues tenemos los mismos átomos o iones con una cierta concentración. Inicialmente, en el tiempo cero, la concentración, tanto aquí en la vecindad como en el bulto de la solución, es la misma, es C0. Entonces, en ese instante yo aplico el escalón de potencial.
Entonces, este escalón de potencial permite la transferencia de un cierto número de electrones desde la superficie del electrodo hacia una especie que esté absorbida o absorbida en esa interfaz. Esto significa este diagramita. Entonces, cuando ocurre esa transferencia, todas las especies que estaban aquí en la interfaz van a cambiar de estado, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo en particular tenemos que hubo transferencia de electrones desde el electrodo hacia la especie que era inicialmente en su estado oxidado, entonces pasa a su estado reducido. Entonces, en ese momento, en ese instante, ya la concentración de, bueno, aquí tendría que haber escrito ox, la concentración inicial que teníamos homogénea en toda la solución, ya cambia, ¿no? Entonces ya aquí se redujeron todas las especies que estaban en la superficie y entonces la concentración de AOX es 0. Sin embargo, en el resto de la solución todavía sigo teniendo la misma concentración, C0. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que se genera un gradiente de concentraciones. Entonces, un gradiente de concentraciones significa que estoy yendo de menos a más. Un gradiente de concentración, entonces, ¿qué va a provocar? Si la solución está estática, o sea que no la estoy agitando de alguna forma, o calentando de alguna forma para que haya convección, entonces el único método de transporte de masas es a través de la difusión inducida por el gradiente de concentración. Entonces la difusión siempre ocurre de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces estas especies que estaban en el bulto, oxidadas, van a tender a viajar hacia la superficie del electrodo. Pero mientras más van viajando, pues ese gradiente de concentración se va haciendo de menor magnitud. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Entonces inicialmente tengo 0, o sea, estoy homogénea, ¿no? Después cuando aplico la diferencia de potencial, entonces todas las especies que estaban aquí se reducen, ¿no? Entonces aquí la concentración de la especie oxidada se vuelve 0 y tengo el máximo de mi gradiente de concentración. Mientras más especies van difundiendo hacia esta región, el gradiente de concentración disminuye, o sea, esa diferencia disminuye, y entonces la velocidad de difusión también disminuye. Entonces es lo que estamos viendo aquí en esta curva. Entonces inicialmente tengo un máximo, que es el máximo de la concentración que tenía aquí en la superficie del electrodo, y después van viajando especies, pero mientras se va reduciendo el gradiente de concentración, la velocidad de esa difusión va disminuyendo y por lo tanto la cantidad de especies que llegan a la superficie es menor. ¿De dónde sale, perdón? ¿De dónde sale el inverso del tiempo? Aquí de esta ecuación. Entonces, este delta CA entre delta X es lo que vamos a llamar el gradiente de concentración. Es un cambio en la concentración por un cambio en la distancia. Y esto depende del tiempo como t a la menos un medio. Entonces, finalmente vamos a tener que la corriente es proporcional a el tiempo a la menos un medio. Y eso se le va a llamar cuando la reacción está dominada por la difusión. Si yo tuviera una agitación en el sistema, entonces mi potencial sería así. Y la corriente también llegaría a un estado, llega a un máximo, pero se estabiliza. Entonces, si llega a un estado estable, se le llama. Bueno, en inglés se le dice steady current. Pero es un poco diferente. Entonces,
En general, lo que nos va a interesar, por ejemplo, en el sensor de glucosa, se ocupa esta técnica, ¿no? Entonces, en la gotita que está encima del electrodo, tengo una cierta concentración de glucosa. Entonces, la enzima glucosa oxidasa que está ahí transforma la glucosa a ácido glicólico y a peróxido, ¿no? Que es lo que habíamos visto antes. Entonces, les había dicho que el peróxido es la especie que se va a oxidar o reducir. En la mayoría de los casos se aplica la oxidación. Entonces, tengo una concentración homogénea de peróxido en la superficie del electrodo cuando se mete la tira al aparatito. Entonces se aplica la diferencia de potencial, se oxidan las moléculas de peróxido que estaban en contacto con el electrodo, se genera este gradiente de concentración y la corriente se sigue generando, pero va decayendo de esta forma. Entonces el sistema lo que hace pues es medir corriente en ciertos intervalos de tiempo, integra esa corriente y pues con su calibración previa ya te dice cuál es esa carga transferida, a qué concentración de peróxido corresponde, por lo tanto, a qué concentración de glucosa corresponde. ¿Sí me siguieron? Sí, creo que sí. Entonces, ya nos dieron las 10 y creo que aquí entonces le vamos a dejar por hoy. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes y la tarea es para este lunes en la noche.